Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a todos, que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Y bueno, hoy vamos a conversar un rato con ustedes, a hablar de la palabra de Dios. Y el Señor Todopoderoso que nos guarde inmensamente. Y feliz sábado a los que todavía están despidiendo el sábado, y feliz semana a los que están prácticamente abrazando una nueva semana. Así que bienvenidos y gracias. Y hoy tenemos un tema muy importante, que es el sello de Dios y los 144,000. Algo me puso en mi corazón de predicar esto. Yo voy a predicar otro tema, pero bueno, ni modo, y vamos a predicar del rico y Lázaro, pero el tema para el tiempo final debe ser un tema de advertencia. Y hoy hay 4 ángeles sosteniendo los 4 vientos para sellar a este mundo. Y me gustaría, pues, hermanos queridos, que ustedes me dijeran, para ustedes, ¿qué es el sellamiento? Para ustedes, ¿qué es el sellamiento? ¿Qué significa el sellamiento? Porque hay muchas personas que desconocen qué es el sellamiento. Y pues hay muchas cosas en ese texto bíblico que nos indican prácticamente qué es el sellamiento. Y ese texto bíblico está en Apocalipsis 7 del 1 al 4. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Y quisiera que todos buscásemos en sus casas Apocalipsis 7 del 1 al 4. Y vamos a darle tap a la pantalla. No podemos iniciar el live hasta que tenga un poco de tap para que el live pueda ingresar y pueda, pues, prácticamente ser fluido. Vamos a compartir también con los hermanos que tenemos en para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, el sellamiento está empezando. ¿Y quiénes van a ser sellados? ¿Estarás tú dentro de los sellados? Esa es la gran pregunta. ¿Eres tú de parte del sello de Dios Altísimo? Y para usted, ¿qué es el sello del Dios Altísimo? Que mucha gente dice, es esto, aquello y lo otro. Pero ¿qué será el sello del Dios Altísimo? El sello debe ser un sello de aprobación según la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a tener una oración para empezar con este live interesante. Y quisiera que alguno de ustedes también participe. Así que démosle tap a la pantalla a los hermanos, porque se necesitan los tap para que el algoritmo dé al live, pues, la fluidez. Así que les agradezco tap a la pantalla, hermanos. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por este live y por este momento que apartamos para hablar de tu presencia, para hablar de tus planes, para hablar de tu palabra, oh Señor. Guíanos, ayúdanos, oh Padre Celestial, a ser coherentes y a predicar la palabra de la manera más sencilla, dándote siempre la honra y la gloria solamente a ti, oh Señor.
porque nosotros somos seres humanos imperfectos, mientras que la perfección viene de ti, oh Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos, oh Padre, a caminar correctamente en este mundo. De tu mano, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Bendice a todos los oyentes de este live y ayúdalos a entender cuál es tu palabra y la preparación que tú quieres que todos nosotros hagamos para tu venida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendiciones, Gerald Ruiz, hasta Colombia. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Salud, hermano Cruz. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Qué interesante esto, hermanos. 4 ángeles deteniendo los vientos de la tierra. La palabra de Dios me dice que los vientos representan dificultades. Y eso lo podemos encontrar en Daniel 7. Vamos a buscar a Daniel 7, dificultades, guerras, problemas. Y hay 4 ángeles sosteniendo estos vientos. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel lo vio en su tiempo y Juan lo vio en este tiempo. Y lo que vivió Daniel fueron guerras de imperios, combatiendo por la supremacía de cada uno de ellos. Hoy vemos los imperios airados. Hoy vemos la nación imperial de allá del norte, pues en problemas con Medio Oriente hace buen rato, y vemos casi todos los barcos de marina y toda la marina, casi toda al frente del país de Medio Oriente, el país de Irán. Vemos claramente, hermanos, que están a punto de soltarse los 4 vientos. Vemos dificultades, vemos problemas a nivel mundial. Bendiciones. Y vemos que esto prácticamente, mis hermanos, está a punto de colapsar. Pero Señor Todopoderoso dice que hay 4 ángeles sosteniendo estos vientos. Yo quisiera escucharlos a ustedes, para ustedes, ¿qué son estos 4 ángeles que sostienen estos vientos? Porque mucha gente piensa que son ángeles literales. En la palabra de Dios me dice y me habla de estos ángeles en Mateo 24. Dice Mateo 24, versículo 30 al 31, dice la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios o del hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Relacionen los 4 vientos, 4 ángeles, 4 puntos cardinales, 4 ángeles que están sosteniendo las dificultades, las guerras, y también tenemos 4 ángeles, los cuales tendrán que dar un mensaje a toda la tierra.
Estos 4 ángeles están en Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. En Apocalipsis 14, 6 está el primer ángel, que es un mensaje para todos, diciendo: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Primer ángel. Apocalipsis 14, 6. Para corregir a la hermana Ixenia que se equivocó con un 2. Apocalipsis 14, 6 dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice que después de eso, vamos a leerlo, Apocalipsis 14, 8 dice que aparece otro ángel. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Segundo ángel. Ahora viene el tercero, que es una llamada de atención a todos nosotros. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Son advertencias y desenlace de las advertencias. El primer ángel es una advertencia. El segundo fue el producto de las personas que no quisieron adoptar esa advertencia. El tercero es advertencia contra la falsa adoración de la bestia, la imagen y la marca. Ahora, ¿dónde está el cuarto, hermano Jeremy? El cuarto está en Apocalipsis 18, versículo 1, y me trae un mensaje. Después de esto vi a otro ángel, que ángel representa mensaje o mensajero. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es un ángel que viene con el Espíritu de Dios a abrir mentes y corazones. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se repite otro mensaje de estos. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe o cómplice de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estos 4 ángeles son 4 mensajes que Dios manda. Y el evangelio va a tener que ser predicado por estos 4 ángeles, que no es más ni menos personas comunes y corrientes que traen el mensaje del Dios Altísimo para que tú te prepares. Pero tú lo tomas todo en broma, piensas que esto es mentiras, piensa que esto es de antes, o piensa que va a venir después. Pero en estos momentos está pasando. Y la palabra de Dios me ratifica lo que yo estoy diciendo. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para todas las naciones. Y vendrá el fin. Será predicado este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando estos 4 ángeles o 4 mensajes se hayan predicado, mis queridos hermanos, esta tierra se va a tambalear como un borracho. Mientras vemos aquí los famosos TikTokers, profetas, apóstolos, discípulos, que no llaman a las personas a arrepentimiento, que empiezan a pensar en like, que empiezan a pensar en más personas y empiezan a pensar en muchas cosas, batallas y todo, pero no hacen el llamado prácticamente a la gente. Arrepiéntete,
que el tiempo está más cerca que nunca. Y estos 4 ángeles que están en Apocalipsis 7, 1 al 4, están hablando de una operación de sellamiento. Y el sellamiento les voy a explicar qué es. Es una escogencia, hermanos míos, entre lo bueno y desechar lo malo. Es prácticamente el desenlace de un juicio y una sentencia, mis queridos hermanos, que se está pronunciando. Correcto, Hermes. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7, 1 al 4 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales, que detenían los 4 vientos o las dificultades de la tierra, guerras, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. La tierra tiene un simbolismo. La tierra es el orbe. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Dice Apocalipsis 17, 15 que el mar significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Ni tampoco soplase viento alguno sobre ningún árbol. Y el árbol representa o es un símbolo del cristianismo, hermanos míos. De personas cristianas. ¿Y cómo sé yo eso, hermano Jeremy? ¿Y dónde la Biblia dice eso? Se les olvida que Juan el Bautista les dijo a los fariseos, a los saduceos: no se dan cuenta que el hacha está a la raíz del árbol, y todo árbol, Dios te bendiga, Isbeth, y todo árbol que no da buen fruto será talado. ¿De qué estaba hablando Juan? Juan estaba hablando de personas que decían ser de Dios, pero con sus actos no eran de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día dicen y se dan golpes en el pecho de ser cristianos y tienen una vida doble? El Señor no le gusta la hipocresía. El Señor no le gusta la tibieza. El Señor le gusta que claramente tú y yo seamos genuinos. Dios te bendiga, José Zárate. Entonces, esto es claro. Estos ángeles son 4 mensajes que se están hablando al mundo. Y si uno escucha estos 4 mensajes y estos 4 ángeles que están en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, claramente, hermano, tú no vas a ser escogido por el Padre Celestial. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y los árboles representan personas. ¿A dónde más me dice eso, hermano Jeremy? Vamos a buscar el Salmo, capítulo 1, versículo 1. Mira qué bonito lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y escuchen: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El mundo cristiano es el símbolo del árbol. Por eso el Señor dice: no hagas daño aún a la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y dice Juan: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Este sale de donde sale el sol, y el único que tiene ese concepto es el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de Israel, de los hijos de Israel. Muy interesante, hermanos, esto. El sellamiento es
en el concepto claro, es un proceso espiritual invisible a los ojos humanos que se halla en marcha para apartar a los hijos fieles de Dios antes del fin del tiempo de la gracia. Ese es el sellamiento, mis queridos hermanos. Y la gente no se está percatando de esto. Y cuando estos personajes o estas personas sean selladas, pues el tiempo de gracia prácticamente, hermanos, es cerrado. Claramente. El proceso del sellamiento se inicia en el momento de la conversión. Y esto lo dice Efesios 1:13 y vamos a leerlo. El libro de Efesios 1:13 dice claramente esto. Efesios 1:13, hermanos. Déjenme buscar lo que esta Biblia se me pega alguito. Efesios 1:13 dice, en Él, en Jesús, también vosotros, hermano, no entendí lo de los sellos. El sellamiento es un proceso espiritual que hace Dios invisible a los ojos humanos. Nosotros no lo podemos ver, que se halla en marcha para apartar a los hijos fieles de Dios antes del fin del tiempo de la gracia. O sea, el Señor está tomando y sellando los que son suyos. El sello indica, este es mío, este es mío, este es mío. El sello es lo contrario a la marca de la bestia. Y el Señor Todopoderoso está escogiendo a su pueblo sin que tú te des cuenta, ni te vas a percatar. Eso es una labor que hace el Señor por medio de su Santo Espíritu, como dice la hermana Ixenia. Que tú no te das cuenta, pero es una escogencia. Por eso yo siempre les aclaro que el juicio se está dando. El que pasó el juicio y lo pasó correctamente es sellado. Y el que no lo pasó, pues no es sellado. Simple y sencillamente. Ahora sí entendió, hermana Yuma. Entonces, este sellamiento de los 144,000 tiene que ver mucho con esto. Dios primeramente va a sellar un grupo de personas para que estas personas prediquen el mensaje de salvación. Después de este grupo de personas se van a levantar personas de todas las naciones, aceptando la verdad de Dios, y muchos serán salvos, mis queridos hermanos. Pero la gente no entiende esto. Ahora vea lo que dice Efesios 1:13. En Él, en Jesucristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Ahí se inicia el momento en que el Señor Todopoderoso te da el sello de la conversión y termina el momento de la muerte o al final del juicio investigador, como dice Apocalipsis 22:11. Vamos a Apocalipsis 22:11. Vea lo que dice aquí claramente. Apocalipsis 22:11. Cuando dice el Señor, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esto lo hace el Señor Jesucristo cuando sale del lugar santísimo y se acabó el juicio. O sea que el sellamiento es un proceso que Dios te da desde la conversión hasta que Él salga del lugar santísimo o hasta tu muerte. Tú no sabes si vas a morir en el proceso. Y esto es muy importante, hermanos. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Entre el sexto y séptimo sello se abre un paréntesis, indicando
De esta manera que el desenlace de los eventos finales y las calamidades que han de caer sobre la tierra no puede ocurrir hasta que los hijos fieles de Dios hayan sido sellados. Ahora vamos prácticamente a desgranar Apocalipsis 7, 1 al 4. Dice la palabra de Dios que son 144,000, pero no son literales. Es un número simbólico. Ahorita vamos a analizar todo esto. Ahora, ¿qué significa el sello o el sello? Viene del griego esfragi. Significa señal o signo que indica propiedad privada, obviamente de nuestro Dios. Significa que tú eres para seguridad o preservación. Alabado sea el Señor, Gerald. Indica genuinidad. Es invisible, colocado en tu frente y tiene que ver con las facultades mentales y el entendimiento tuyo también. En el Antiguo Testamento se usaban mucho los sellos. Un edicto sellado, mis queridos hermanos, significaba que no podía ser revocado o modificado. Pueden buscarlo en el libro de Esther 8:8. Cuando un rey sellaba un edicto, ese edicto no podía ser revocado. El sello no modifica el documento, sino que confirma el contenido. Y en el Nuevo Testamento se usa como una confirmación para apartar y preservar o un reconocimiento de la propiedad de Dios. Ese es el sello. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos ser sellados, Gerald? Dios te bendiga y gracias. ¿Cuántos de nosotros queremos ser sellados? Yo creo que todos. ¿Y cómo puedo ser sellado yo? Cuando pongo por obra la palabra de Dios en mi vida, hermanos. Y eso es lo que la gente no quiere hacer hoy. Con permiso, hermanos. Cuando ponemos por obra lo que dice la palabra de Dios, cuando aceptamos los mandamientos de Dios y los cumplimos en nuestra vida. Dice Milo, yo siento que ya estoy sellada cuando recibí a Jesús como mi Salvador. ¿Qué piensa usted, pastor? Primeramente, no soy pastor. Soy un hermano común y corriente, igual que todos nosotros. Un hermano que estudia la palabra de Dios. Pero el sello de Dios es un sello de aprobación para entrar al cielo. Y únicamente los sellados van a poder entrar al cielo. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, empezamos el momento de nuestra conversión. Hermana Milo, empezamos la conversión, pero tenemos que caminar en santificación para obtener la glorificación. Y ahí es donde está la situación. Muchos dicen ser cristianos, pero en el momento de la santificación fallan. ¿Y qué es ser santo? Aprender de Dios y obedecer a Dios en todos sus caminos y apartarme de lo malo del pecado, mis queridos hermanos. Esto es ser santo. Por eso, mi querida hermana Milo, la palabra de Dios dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y entonces el Señor les declarará: apartados de mí, hacedores de maldad. Y la verdadera traducción en el original dice: apartados de mí, transgresores de la ley. La forma más linda de santificarnos es cuando vamos al Señor Jesucristo, confesamos nuestro pecado y nos apartamos del pecado. Mucha gente no entiende esto. Cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, muchos estaban con sus piedras en las manos. Y el Señor Jesucristo
dibujando en la tierra, les dijo claramente: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque ellos acusaban a esa mujer de adúltera. Y como todos tenían pecado, gracias Gerald, como todos tenían pecado, obviamente se les resbaló la piedra de sus manos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó la mujer donde estaba Jesús y oiga, aquí se revela la gracia y la obediencia. Llegó la mujer donde estaba Jesucristo y le dice: Jesucristo, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Dice: se fueron, maestro. Y le dice Jesucristo, y esta es la enseñanza, hermanos, que debemos obtener en el proceso de la santificación. Yo tampoco te condeno, dice Jesucristo. Ve y no peques más. Y ese es el proceso de la santificación. Cuando estamos en Jesucristo, hay que tratar de ver el pecado como un enemigo. Y ver a Jesucristo y decir: Señor, aborrezco el pecado que hay en mí. No quiero ser malo, quiero ser igual que tú. Ayúdame a ser a imagen y semejanza de ti nuevamente, como era Adán antes del pecado. Y eso es lo que quiere el Padre Celestial. Que nos reivindiquemos a la imagen y semejanza de lo que era Adán antes del pecado. Un ser completamente espiritual, sin el ánimo de pecar. Y por eso necesitamos un proceso de santificación. Así es, Julia. Dios te bendiga. Un proceso de santificación. ¿Y esa santificación cuánto dura? Todos los días de nuestra vida, mis queridos hermanos. Día con día es un proceso. Tienes que ir al trono de la gracia, decirle: Señor, te amo, quiero agradarte, perdona mis faltas, oh Padre, y estar clamando y gimiendo para ser sellados por el poder de nuestro Dios, o sea, su Santo Espíritu. Ahora, los elementos del sello tienen que ver con la obediencia a la ley divina. Es lo que estoy hablando. El periodo de santificación es apartarnos del pecado para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver a ver qué es pecado para Dios para no cometerlo. ¿Y cómo me doy cuenta que es pecado? Busco Primera de Juan y empiezo a buscar Primera de Juan. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Para yo saber qué es pecado, la Biblia me dice que es pecado. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, es muy fácil. Entonces yo tengo que ir a la ley de Dios en Éxodo 20 y preguntarle a mi Dios qué es pecado. Y si me dice que es transgresión de la ley, tengo que observar la ley para no cometer el error de mi vida de transgredirla. Isaías 8:16 me dice algo interesante de la obediencia a la ley divina. Vamos a buscar Isaías 8:16 y vea lo que dice. Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, decía el Señor. Una persona que se esté santificando observa la ley de Dios, se aparta del pecado y tiene un testimonio valioso por medio del Espíritu de Dios. La ley de Dios es parte de un sello de obediencia. Hay que recordar y observar también el día Shabbat como monumento de la obra del Creador, como dice Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20, que dice que el Shabbat es parte de la relación con nuestro Dios.
Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el Shabbat distingue al verdadero Dios de todos los dioses falsos, porque lo adoramos como creador, hermanos. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores del verdadero creador. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos del sello? No todos, y escuchen, se lo voy a decir a ustedes, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados por el Espíritu Santo. Porque hay muchos que lo observan solo por observarlo, pero no lo observan de corazón. La palabra de Dios dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Primeramente es amor y después guardar sus mandamientos. Si amamos a nuestro amado Creador, debemos obedecerle. Pero no es por ir a tocar tambor, no es por ir a hacer esto, no es por ir a reunirse con los amigos, es por tener una santificación en tu vida con tu querido Creador. La observancia meramente legalista del sábado está lejos de ser una evidencia de una relación salvadora con Cristo. ¿Me están comprendiendo? La fe en la sangre del Cordero inmolado, eso es importantísimo, hermanos. Éxodo 12:13 dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros, a ti y a mí, remediar los defectos de nuestro carácter y limpiar el templo del alma de toda contaminación. ¿Cómo es eso, hermano Jeremy? Sí, usted va al Señor para que el Señor le dé fuerza, pero los defectos de carácter somos nosotros que debemos dominarlos. Primeramente el orgullo. Somos orgullosos porque pensamos que somos autosuficientes y no necesitamos del Dios Altísimo. Pero cuando vamos en calidad de indignos buscando el perdón de Dios, reconocemos al Altísimo y nos hacemos humildes, mis queridos hermanos. Amén, ¿verdad, hermano Harold, León de Judá? Hermano, el carácter tenemos que dominarlo nosotros mismos. Dios te bendiga, Rubén, Campo Verde. Ahora es el momento de pararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Por eso la pureza la alcanzamos con una relación vivificante con nuestro Señor Jesucristo. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Esto es importante. ¿Y cómo hago eso, hermano Jeremy, si soy pecador? Cuando vamos al Señor Jesucristo a pedir perdón por nuestras faltas, el Señor Jesucristo, por medio de su gracia protectora y fuerte, nos santifica y utiliza su manto de justicia y nos lo pone encima, y el Señor Padre nos ve a través de Cristo, y lo que ve es el manto de justicia de Cristo puro y limpio, nos ve sin pecado. Eso se llama justificación por la fe. La justicia imputada de parte de Cristo a nosotros. Y a veces la gente no entiende esto. No es por lo que tú puedas hacer, es lo que hagas tú con el Señor Jesucristo. Esa es la salvación. La salvación se obtiene por medio de una relación con Dios, y la relación con Dios increpa observancia de la ley de Dios y abstenerse de pecar. Esto es importante. Muy importante. Por eso el Señor le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. ¿La perdonó? Sí. Esa es la gracia. Esa es la misericordia. La justicia imputada. Él tomó el lugar de esa mujer adúltera y dice, yo tomaré tu lugar de pecadora. Yo moriré por ti porque hay una paga por el pecado que se llama la muerte. Yo voy a morir por ti. Pero ve y no peques más.
Y eso es lo más importante. Los que reciben el sello de Dios, mis queridos hermanos, no solo serán observadores del sábado, sino también cristianos convertidos, consagrados, amantes y honestos. Tampoco estarán en sistemas ecuménicos, porque la honestidad no estará en los cristianos que están en sistemas ecuménicos. Muy importante esto. Tienen que estar apartados del mundo. ¿Y qué hago si mi religión está en sistema ecuménico? Salid de ahí, pueblo mío, dice un ángel. Salid de Babilonia, pueblo mío, dice claramente. Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia, hermanos, son señales que no son visibles al ojo humano. Tiene que ver con un carácter, lo dije ayer. Pero es importante resaltar que la marca de la bestia puede ser colocada en la frente por convicción o en la mano por conveniencia. En cambio, el sello de Dios solo se coloca en la frente porque tienes que tener una convicción total del Padre Santo. Cuando vengan edictos contra la ley de Dios, que pronto van a venir, ahí vamos a ver quién es quién. Ahí se va a desarrollar el verdadero cristiano y al cual le va a decir al pecado por su nombre. Va a decirle, solo a Dios adorarás y a nadie más. Yo estoy contigo, Señor, y si tengo que ir a la muerte, iré a la muerte, Señor. Pero por amor a ti, por defender tus mandamientos. Esto es muy importante. La gente no quiere hoy en día obedecer. ¿Qué me hace pensar si viene un edicto contra la ley de Dios que la gente va a obedecer? Ojalá, hermanos, que estos lives sean de preparación para todos nosotros. Ahora, los 144,000, ¿qué piensan ustedes? ¿Serán literales o serán simbólicos? Ya yo lo dije. ¿Serán literales o serán simbólicos? Vamos a estudiar un poquito esto. Los números en el Apocalipsis no precisamente denotan cantidades, sino cualidades. Les voy a mostrar ejemplo. El número 3 significa unidad de propósito. El número 4 significa universalidad y totalidad. El número 6 significa número de hombre o imperfección. El número 7 es el número de Dios a la perfección. El número 10 significa reino de hombres. El número 12 significa reino de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. Entonces vemos que es un carácter simbólico, hermanos. Los 144,000 no es un número literal, sino simbólico. ¿Cuáles son las evidencias? Dice que son de las 12 tribus de Israel, según Apocalipsis 7:4. Y las 12 tribus de Israel desaparecieron como tal en el año 722 a.C., cuando 10 de ellas fueron llevadas cautivas al rey de Asiria. Esto está en Segunda de Reyes 17, 20 al 23. Recordemos que el reino de Salomón, al dársele a Roboam, fue cortado ese reino, 10 para Jeroboam y quedaron 2 con Roboam. Y las 12 tribus prácticamente vinieron a caer. Las 10 tribus se dieron a Jeroboam, las cuales se situaron en una falsa adoración en Samaria y prácticamente fueron interceptadas por el rey de Asiria, y el imperio de Asiria las desechó totalmente. Desaparecieron. Después quedaron solo 3 tribus en Jerusalén. ¿Cuáles eran esas 3 tribus, hermano Jeremy? La tribu de Judá, por la cual venía el Señor Jesucristo. La tribu de Benjamín, que se le unió a Judá. Y los levitas, que quedaron dentro del templo. El número 7 significa perfecto. 7 trompetas, 7 sellos. Número séptimo día. Número 7 tiene que ver con la perfección. El número 144,000 es un número compuesto. 12 por 12
144 por 1000, 144,000. El número 1000 es un superlativo, una hipérbole para decir muchísimo o una cantidad que no se puede contar. Por ejemplo, una vez tuve 12 hijos, ahora tengo 12,000 veces 12. Un ejemplo. Entonces esto es muy importante. Es un número simbólico, porque si fueran 144,000 literales, fueran de las tribus de Israel, las que ya no están. Primero. Segundo, las tribus de Israel, o lo que son los judíos hoy en día, la gran mayoría niega a Cristo como Salvador personal. Y claramente me dice en Apocalipsis 14 que una de las características de los 144,000 es que siguen al Cordero por donde quiera que va. No son de Israel, son un Israel espiritual que tiene Dios en el último tiempo, que puede ser perfectamente tú o este servidor. Ahora, ¿cuál es el carácter de los 144,000? Lo más importante no es si el número es literal o simbólico, sino el carácter que estos representan. En Apocalipsis 14, 1, 5 me dice, vamos a leerlo. Apocalipsis 14, 1, 5. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, 1, 5 dice la palabra de Dios. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, que es un símbolo del pueblo de Dios, y con él 144,000 que tenían el nombre de Cristo, del Cordero, en la frente, y que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente, diciendo: estos son propiedad mía. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo. Ese cántico nuevo es como el cántico de liberación que cantó Moisés cuando salió de Egipto. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, oiga, de entre los de la tierra. Estos fueron perdonados, redimidos, fueron comprados con la sangre de Cristo dentro de los de la tierra. Ahora, las características de estos 144,000, que sé que aquí debe haber alguno o algunos en el nombre de Jesús. Estos no se contaminaron con mujeres. Tienen el sello de Dios en su frente. ¿Y qué es eso, hermano Jeremy, que no se contaminaron con mujeres? ¿No se casaron? No, eso no tiene nada que ver con eso. La palabra mujeres en la Biblia, en Apocalipsis, significa sistemas religiosos. La mujer vestida del sol, la mujer ramera, tiene que ver con sistemas religiosos. Ahora, estos 144,000 no se contaminan con sistemas religiosos. Y si en algún momento estuvieron, le pidieron perdón al Señor y el Señor los redime y los hace limpios de eso. Son vírgenes. La virginidad significa la pureza de estas personas que quieren solamente vivir para Cristo y hacer la voluntad del Padre. Siguen al Cordero por donde quiera que va. No son judíos literales entonces, porque los judíos literales, la gran mayoría, no creen en el sacrificio expiatorio de Cristo. Fueron redimidos de entre los hombres, ocuparon el perdón de nuestro Señor. Fueron personas que en algún momento pues tuvieron fallas, pero reconocieron sus faltas y el Señor los redime. Y en sus bocas no fue hallada mentira, porque empezaron a predicar la palabra de Dios clara y contundentemente, defendiendo el estandarte de la verdad en los últimos tiempos. Y son sin mancha delante del trono de Dios, porque recibieron la justicia imputada de Cristo, y el Señor Todopoderoso los ve limpios a la vista de Él, porque ve a Cristo a través de nosotros. Qué preciosidad de palabra, hermanos. Esto es precioso. Entonces, si tú tienes estas características, no estás en un sistema religioso, no te contaminas con sistemas y doctrinas de iglesias, eres virgen porque has pedido perdón a Dios y el Señor te restablece. Sigues al Señor Jesucristo por donde quiera que va. Eres redimido entre los hombres porque has sido perdonado por Dios.
En tu boca nunca fue hallada mentira a partir de tu conversión, porque hoy solo hablas verdad y no hablas mentiras. Y eres sin mancha delante de Dios porque has creído en el sacrificio expiatorio de Cristo. Tú eres parte de unos 144,000. Además, tienen otra característica. ¿Sabe cuál es la característica de los 144,000? Predican el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. El primero, el segundo, el tercero y también el cuarto que está en Apocalipsis 18, 1 al 4. Esto es muy importante. Hay un escrito que dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas perlinas de la gran ciudad o de la santa ciudad. ¿Tú quieres entrar por esas puertas? Pues las puertas están abiertas de par en par para que tú entres. Solamente necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador personal y tu abogado y hacer una operación de conversión y convicción en tu vida. En la gran tribulación van a haber sellados. No, porque ya la gran tribulación empieza después del fin del tiempo, la gracia. Los sellados son antes de la gran tribulación, hermano. Son antes. El Señor sella antes a las personas para darle su Santo Espíritu para que pasen la gran tribulación. Ahora, hay una cosa interesante que yo lo he hablado varias veces y tengo que repetirla. En Apocalipsis 7 faltan 2 tribus de los 144,000. Y ese carácter Dios no lo quiere dentro de los 144,000. Faltan 2 tribus. Las 2 tribus que faltan es Efraín y Dan. Efraín y Dan. Y nótese qué interesante, hermanos. Dan y Efraín. ¿Y por qué Dan? Dice Génesis 49, 17. Vamos a buscarlo. Las características de Dan. Génesis 49, 17 dice la palabra de Dios. Génesis 49, 17. Dice las características de Dan. Dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. Víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La característica de Dan era traición. Era tremendamente traicionero, porque atacaba por detrás los talones del caballo para hacer caer al jinete. Si tú tienes esta característica de traición, mi querido hermano, aunque digas que eres cristiano y hablas detrás de las personas, eres chismoso, eres así, ese es un carácter que Dios no quiere allá arriba en los cielos. Ahora, ¿cuál es el carácter de Efraín? Oseas 4:17. Oseas 4:17. Oseas 4:17. Vamos a leerlo. Déjenme buscarlo. Oseas 4:17. Dice la palabra de Dios. Mira lo que era Efraín. Dice Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió, fornicario sin cesar. Sus príncipes amaron la vergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. También dice la palabra de Dios que Oseas, ¿qué tal, hermano Franklin? Feliz semana. Oseas es como una torta a medio cocer. ¿Cómo así? ¿Qué es una torta a medio cocer? Que por un lado está cocida y por el otro lado está cruda. Una torta a media cocer representa la hipocresía. El cristiano a medias, el cristiano tibio, el cristiano laudicense. Eso me dice. Y si tú eres un cristiano a medias, mi querido hermano, sepa lo que no vas a tener presencia en el reino de los cielos. Porque a los tibios los vomitará el Señor Jesucristo de su boca, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo quiere a personas calientes, el Padre Celestial. Personas que no se compran ni se venden.
Personas como la brújula al polo, que hagan las cosas correctamente. Las tribus de Dan y Efraín no forman parte de los 144,000 en Apocalipsis 7. Sin embargo, en el plan de Dios no dejan de ser tribus. Siempre son tribus, pero no son escogidas. Ahora, ¿cuál es la lección de esto? No permitas que nadie tome tu lugar dentro de los 144,000 y dejes de formar parte del reino de los cielos. Esta es la enseñanza. Ahora hay una cosa importante. Las dos características de Dan y Efraín es traición, idolatría y tibieza. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, elaboró, ¿qué tal, hermana Daisy Mogollón? Dios te bendiga. Elaboró prácticamente también un grupo de personas, y qué casualidad, eran 12 apóstoles. Y dentro de los 12 apóstoles, mis queridos hermanos, había un personaje que tenía estas mismas características. Tenía la característica de traición. Tenía también la característica de idolatría. ¿Quién era este personaje dentro de los 12 apóstoles que era traidor, que era idólatra? Hermanos míos, para ustedes, ¿quién era? Vamos a ver, hermanos. ¿Quién era traidor? ¿Quién era idólatra, que amaba más el dinero que al propio Hijo de Dios? Judas. Y también Judas era como una torta a medio cocer. Decía ser cristiano y seguidor de Cristo, pero prácticamente, hermanos, era una persona de doble ánimo y traidor. Dios no quiere traidores, porque ya echó un traidor allá arriba en los cielos, que fue Satanás. Y entró un idólatra, un traidor que se amaba a sí mismo, orgulloso, las características de Judas. Por eso los escogidos tienen que ser escogidos, y escogidos por Dios. Y por eso es que Dios les da su santo sello, porque los quiere aprobar para entrar al cielo. Hermanos, esto es una gran lección. Los 144,000 revelan a personas que son fieles a Dios. No son simbólicos. Son personas que son fieles a Dios. Ya me siento indignada de todo esto. ¿Por qué, hermana Milo? ¿Por qué no se siente indignada? Siéntete bien. Tienes que ser genuina. Tienes que ir al Padre. Todos nosotros cometemos errores. Eso es lo que quiero que entiendan. Todos nosotros, pues prácticamente hemos cometido errores en la vida, pero el Señor nos reivindica ante el Padre. Es nuestro abogado y tenemos que ir a Él, mis queridos hermanos. Mi invitación, hermanos, no es que sigas un sistema religioso. Mi invitación, mis queridos hermanos, es que sigas a Cristo. Los sistemas religiosos hoy distan mucho de lo que Cristo quiere que se haga en su palabra. Los sistemas religiosos hoy prácticamente están haciendo, pues, mercadería de muchos y están engañando a las personas. Ve a Cristo. ¿Y cómo voy a ir a Cristo, hermano Jeremy, cuando me pongo a disposición de Él? Pues es bueno sentirse indigno. Nadie es digno, solo hay uno digno, es el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero la dádiva de vida es nuestro Señor Jesucristo. Cuando confiamos en Él, tomamos nuestros pecados y le decimos: Señor, represéntame. El abogado te va a representar. Y como hoy decía a mediodía a los hermanos, ¿ustedes creen que ese abogado va a perder un caso? Les pregunto. Pero los que no van a Cristo no tienen abogado, no tienen nada, no tienen esperanza. Hermano, yo he estado llorando aquí en mi casa en ocasiones. He estado triste porque esto no es fácil. Predicar el mensaje no es fácil. Pararse ante miles de personas no es fácil.
A veces hay personas que te ofenden y ni siquiera te conocen, nunca te han tratado. Esto no es fácil y lo pueden preguntar a mi esposa, que a veces estamos acostados ahí, conversamos y yo le digo, hay que seguir predicando el mensaje. A pesar de enfermedad, a pesar de dificultades, a pesar de esto, hay que seguir. ¿Y por amor a quién? Por amor a mi Dios, pero también por amor a ustedes, hermanos. Esto no es fácil. Dice la palabra de Dios que todos, a pesar de que seamos seguidores de nuestro Dios, vamos a pasar por el campo de dificultad. La palabra de Dios dice, aunque anden en valles de angustia, de muerte, no temerás mal alguno, pero yo estaré contigo. No te exime el creer en Cristo de que vayas a pasar por momentos difíciles. Dios te bendiga también, feliz sábado. No te exime de que vayas a pasar por lugares difíciles. Porque tenemos que pasar por lugares difíciles por el pecado nuestro. Pero tampoco nada me da derecho de no predicar. Esto es para valientes. Cruz. El que se mete al Redentor muere crucificado, ¿verdad, Franklin? Esto no es fácil. No es fácil pararse ante... Ayer habían 18,000 y resto de personas. 18,000 y resto de personas. Algunos le salieron 15,000, pero a mí me mandan 18,000 predicándoles. Y todo el mundo hablando y todo el mundo diciendo, ¿cuánto debes del Mercedes? Mira que Dios te perdone, varón. No soy pastor, varón. Soy una persona solamente que predica y no tengo ningún sistema religioso. Tampoco en Panamá se monetiza por los live. Así que, hermano, no ofendas. No seas así. El Señor no te da la facultad esa, más bien escucha el mensaje. Eso es lo que yo me refiero. Las personas piensan, porque a uno lo tachan como los demás, porque los otros son ladrones, piensan que uno viene aquí a llenarse de dinero. No. Es triste esto, hermanos. Pero bueno, es así. El que se mete al Redentor muere crucificado. Pero somos millonarios en Cristo Jesús. Correcto, Isenia. Y solo el Señor Jesucristo le da las fuerzas a uno para seguir en esto. Es difícil, pero hay que hacerlo, hermanos. Es difícil, pero hay que hacerlo. Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de tu vida. No conocen, hermano Yerme. Sí, así, ¿no? No conocen, no tienen vehículo, andan en transporte público. A guava, como dicen aquí en Panamá. En Panamá dice, andamos a guava, es que es a pie. Mañana me van a ver un poquito más rojo por la soleada que me tengo que pegar un poquito en la mañana. Pero alabado sea el Dios, porque también, hermanos, gracias a eso, conozco gente y le predico en las calles y le hablo. Pero eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios. Todos debemos hacer la voluntad de Dios. Todos. Quizás hoy estoy hablando para una persona que tiene un problema y grande. Haz la voluntad de Dios y déjale las cargas al Salvador. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Esto es para valientes y hay que seguir. Hay que seguir. Sí, no, tranquila, hermana. Que el Señor lo perdone. Muchas personas en el momento cuando empezaron a escoger a Barrabás y a Jesús, se decidieron por Barrabás. Y así está el mundo hoy. Se deciden por Barrabás, el Barrabás de este mundo, el enemigo, en lugar de escoger a Jesús. El Señor Jesucristo está esperando tu decisión, mi querido hermano, y quiere que tú te conviertas en Él. Ahora, muy interesante para hablar en contexto de los sellados. Quisiera que busquáramos Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel 9, así es. Ezequiel 9 me dice, mis queridos hermanos, que hubo una visión de la muerte de los culpables. Pasa que anteriormente había tenido Ezequiel una visión del templo de Jerusalén, y dentro del templo, así es Hermes. Dios, amén, amén. Hay que seguir, hermano Hermes. Ezequiel 9 me dice
¿Qué pasó con la gente idólatra del templo? Justamente en el templo de Jerusalén, porque Ezequiel 8 habla de las abominaciones que se hacían dentro del templo. Hoy en día es como un paralelo con los sistemas religiosos. Vamos a buscar Ezequiel 9. Entonces, viene el desenlace para el pueblo de Judá, o lo que era Jerusalén en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 9:1, clamó en mis oídos una gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Venían por el norte, y justamente el gobierno de Babilonia venía por el norte, porque Babilonia era la nación del norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa o del templo, y llamó el Señor Todopoderoso al varón vestido de lino, o sea, Jesús, que es ese varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. El tintero de escribano era para poner una señal en la frente a los hombres fieles. Esto es muy importante con el sellamiento. Y le dice el Señor Todopoderoso Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Oigan, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, un sello en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los hombres que gemían y clamaban era porque lloraban por el gran pecado en extremo que se daba en Jerusalén y sobre todo en el templo. Me llama la atención lo que dice la palabra de Dios en un comentario bíblico, y justamente es de los hermanos adventistas. Vamos a buscar Ezequiel 9, versículo 4, y me va a decir quiénes eran los que clamaban. Claramente dice claramente, en la visión la señal era sin duda literal, pero su significado atañía plenamente al carácter o la señal que hacía el ángel con el tintero. Pongan atención aquí. El mensajero, o sea, el del vestido de lino, que es Cristo Jesús, que traía el tintero de escribano, no debía prestar atención a la alcurnia o a posición, sino solo debía poner la señal a quienes gimieran por la pecaminosidad que prevalecía, lo que estamos haciendo hoy, y se mantuvieran como alejados de ella. O sea que a estos que les pusieron la señal en la frente no estaban ni dentro del templo ni participaban del sistema idolátrico que había en esa ciudad, sino que estaban aparte, hermanos, santificados. Y eso es lo que quiere Dios hoy en día. Quiere un pueblo santificado que se aparte del pecado y que clame y gima por los pecados de la tierra y de lo que está pasando en los sistemas religiosos hoy en día. Los sistemas religiosos hoy en día prácticamente, mis queridos hermanos, gracias Mariflor, los sistemas hoy en día prácticamente, mis queridos hermanos, hoy en día adoran cosas que no deben adorar. Trinidad, adoran el día que Dios no puso, adoran a pastores, adoran más la iglesia que al Señor, adoran más el templo que al mismo Dios, no predican la verdad,
hacen lucro con los buenos diezmos cuando hay tanta pobreza en el mundo a los cuales se les debe ayudar. Hermanos, hay gente necesitada en el mundo que no tiene dónde recostar la cabeza, hermanos. ¿Cómo es posible que las religiones almacenen cuentas de banco, que inviertan el dinero hasta en armas? ¿Sabían ustedes? Ponga en Google diezmo invertido en armas. Póngalo para que vea, sale una iglesia que en Noruega está invirtiendo dinero en armamento. ¿Quieren verlo? Si me dicen sí, se los pongo. Amén, hermano. La Carmen. Si me dicen sí, se los pongo. Sí. Vamos a ponerlo, voy a buscar. Vea, hermanos, que no les miento. Vamos a ponerlo, tengo que quitar el ¿cómo se llama? Vamos a girar la cámara. Tengo que quitar aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Mira que hermanos, aquí no entiendo. Vamos a poner Google diezmos en armas. Esto da tristeza, pero es que hay que denunciar. Se me olvidó. En Noruega. En Noruega. Ahora vean lo que dice aquí. La Unión Noruega pide a la Asociación General que no invierta dinero en armas. Vamos a abrirlo. Adventista, es una página Adventista Today. Se refiere a la iglesia adventista. Y aquí vemos, vamos a cruzarlo. Dice, la Unión Noruega pide a la Asociación General que no inviertan dinero en armas. Aquí está, del 28 de febrero del 2018, hermanos. Lo pueden leer. La Unión Noruega produce de la Iglesia Adventista ha pedido a la Asociación General que termine con sus inversiones en corporaciones que tienen que ver con armas. La pueden leer, búsquenla. Ahí está, mis queridos hermanos. No estoy mintiendo. Ahora, cuando dice así, pasa por en medio de la ciudad, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que esto no es una abominación lo que se están dando, tomando el nombre de Dios? ¿Para qué? Para que prácticamente, hermanos, lo inviertan en armas. Es triste, hermanos. Es triste, mis queridos hermanos. ¿Y ya lo vieron? Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y es triste lo que está pasando. La gente no quiere hacer caso, hermanos. La gente no quiere prácticamente, hermanos, hacer caso a las cosas de Dios y cree más en sistemas religiosos que están haciendo todo esto. ¿Cómo es posible que recojan diezmos para invertirlos en armas, en Wendy's, en la bolsa, y tenga esta misma iglesia? Disculpe, la asociación que está invirtiendo en armas es adventista o adventistas del séptimo día. Sí, correcto. En la Unión Noruega, eso lo dice Google. A mí no me echa las culpas, hermana. Lo dicen varias páginas, Cristo no sé qué y Adventistas Today. Esto salió en el 2018. Ya se dan cuenta, hermanos, por qué hay que salir de los sistemas religiosos.
mis queridos hermanos. Porque prácticamente los 4 ángeles, hermanos, están reteniendo los 4 vientos para que la gente salga de estos sistemas. Hermanos, a ti no te va a salvar iglesia. A ti no te va a salvar denominación. En la bolsa de valores también invierten, hermano Fuliful. Y empresas como Wendy's, franquicias, invierten los diezmos para ganar más. Por eso hoy estas corporaciones, porque ya cambió el nombre de esta iglesia. Esta iglesia antes se llamaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando esta iglesia nació con el verdadero mensaje. Se los puedo decir. Predicar los 4 mensajes, levantar el estandarte, la ley de Dios. Se le dio todos los privilegios de la ley, la reforma pro salud excelente, muy buenos consejos. Todo se le dio correctamente. Pero hoy en día el interés del dinero y todas estas cosas han ido decayendo. Y hoy prácticamente esta iglesia es un club social, que solo te distinguen por el dinero, solo te distinguen por todo esto. Entonces me dice la gente, hermano, ¿por qué usted juzga? Yo no estoy juzgando, estoy diciendo las cosas, lo que dice. Las mismas evidencias. Se meten en sistemas ecuménicos, están participando del sistema ecuménico, son parte del sistema ecuménico, presiden reuniones del sistema ecuménico mundial. Pero la gente piensa que es mentiras, lamentablemente. En estos días estuve en un live con un amigo mío que me dice, hermano Jeremy, explíqueme todo esto, y le expliqué y pusimos un video y la gente se quedó anonadada. Y dice, hermano, qué increíble, ¿cómo están las cosas ahorita? Bueno, es parte de la apostasía que se tiene que dar antes de la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses, hermano. Tesalonicenses 2. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses 2. Dice la palabra de Dios, capítulo 2. 1. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Vio que sí, hermano Viti Flores, Bitzel Torres, sí, son adventistas. Son adventistas del séptimo día. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. No lo advierte Pablo. Porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesucristo. Sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es apostasía? La doctrina adulterada. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, la iglesia adventista ha cambiado de nombre. Ya no se llama Adventista del Séptimo Día, sino se llama Corporación Adventista. Ya hace buenos años cambió. Y una corporación es un negocio, una empresa. ¿Y por qué cambió? Para no pagar impuestos, primeramente. Y segundo, para ser que no la auditen. Y eso lo hizo en la central en Maryland, Estados Unidos de América. Es claro. Ahora se llama Corporación Adventista, para los que no saben. Justamente estos hermanos prácticamente han apostatado de la verdad al cambiar la iglesia.
totalmente. Y hoy en día esta iglesia se debe a lo que tenga que decir el gobierno donde está su sede. ¿Cuál es la sede? Estados Unidos de América. Si mañana Donald Trump dice que hay que guardar el domingo como día de reposo, pues la iglesia adventista del séptimo día o la corporación adventista va a cambiar su día. Si dice que hay que casar personas del mismo sexo, por fuerza la tienen que casar, y ya lo han hecho. Ya hay pruebas que el mismo pastor Esteban Bor de su iglesia han dicho que han casado personas del mismo sexo, pastores de dicha iglesia. Entonces, ¿qué nos extraña, hermanos? Si el mismo pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel y llamándose la niña de los ojos de Dios, no hicieron la voluntad de Dios, ¿qué me hace pensar que hoy los hermanos que supuestamente dicen ser el pueblo de Dios no hacen la voluntad de Dios? Tampoco son el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia me dice claramente que en el último tiempo lo que va a haber es un remanente. Y ese remanente es un remanente fiel, que no se vende y que va a decir la verdad. Lamentablemente muchos hermanos no quieren despertar, quieren abrazarse a los templos y no quieren levantar el estandarte en estas denominaciones. ¿Por qué? Porque para predicar la verdad tienen que estar fuera de ellas. Porque esto ahí mismo los maniatan, les llaman la atención y no los dejan predicar la verdad libremente. Por eso es que yo predico la verdad libremente aquí, mis queridos hermanos, aquí en este live. Porque no tengo quien me diga, tienes que predicar esto, tienes que predicar aquello. Predico de la palabra de Dios y lo que dice. Así que hermanos, Dios me los bendiga. Los voy a dejar porque estoy un poquito cansado. En el nombre del Señor, ya se dio el mensaje de salvación y de los 144,000 es un mensaje importante. Así que mis queridos hermanos, Dios me los bendiga grandemente, que el Señor me los guarde a cada uno de ustedes. Y bueno, dice mi hermano Efesios 5:27, dice la palabra de Dios en Efesios 5:27. 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, con mucho gusto hermana Milo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe ser la iglesia. También dice en otra parte, en el libro de Pedro, que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Así que Dios te bendiga, Franklin Álvarez, tiene mi apellido Álvarez también. Dios te bendiga, hermano Álvarez. Isabel Sánchez, bendiciones. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Si tú conoces una iglesia que anda chueca y anda haciendo estas cosas, esto no es columna y baluarte de la verdad. Y aunque digan y perdigan y digan, sí, nosotros somos cristianos, la palabra de Dios me dice claramente que en el último tiempo vendrán muchos vestidos de lobos o con piel de oveja y son lobos rapaces. Lo dice claramente, hermanos. Así que es muy importante que siempre pues Dios lo use, dice el hermano Franklin, con mucho gusto, hermano. Y a ti también, mi querido hermano. Mi hermano Franklin está aprendiendo, es un hermano de Nicaragua, está pues prácticamente poniendo su vida al servicio de nuestro Dios, preparándose, y ojalá sea uno de los predicadores del mensaje del tercer ángel en el último tiempo. Tal vez el Señor pues va a llamar a otros también a predicar, eso es de lógica, tiene que llamar a varios, así que preparémonos todos, hermanos, en la verdad, no en un sistema maniatado por doctrinas de hombres, sino en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga, Franklin, y siga adelante. Espero verte en algún live hablando las cosas, la verdad, en el nombre de Jesús, y no te dé miedo, porque Moisés una vez tenía miedo y dice, Señor, yo tartamudeo. Y dice la palabra de Dios, y escucha lo que dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 7:1.
¿Quién fue Moisés? Éxodo 7:1. Vamos a ver si no se me olvidó él. Dice la palabra de Dios, Éxodo 7:1, Éxodo 7:1. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y por qué Dios? ¿Moisés era Dios? No. La palabra Elohim o Teos, muchas veces nosotros la traducimos como Dios normalmente. A veces la palabra Elohim o Teos significa una persona a la cual Dios le da autoridad y le da poder para hacer del mensaje algo claro. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios o te he dado poder para contra Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. El Señor nos da poder también a nosotros para predicar el mensaje. Ese poder es el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Así que yo no me quiero congregar y eso me pone triste. Bueno, ¿por qué triste si estás aquí congregada? Te hubieras congregado con nosotros. Si quieres te agregas al grupo los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana. Nosotros de 9 a 12:30 y paramos por el hambre que hace. De 12:30 estamos prácticamente ahí estudiando la palabra. De 9 a 12:30 y lo hacemos en una plataforma donde nos vemos, conversamos y todo. Así que el que quiera estar en esa plataforma, me mandan su número de WhatsApp. Y el que me dice, quiero pertenecer al grupo hermano Jeremy, con mucho gusto. Lo meto al WhatsApp y pueden estar en el WhatsApp. Ahí estamos varios hermanos, ya hay un poquito más de 100. Y nos reunimos en espíritu y en verdad, haciendo la voluntad de Dios y congregándonos. ¿Qué es congregación? Un grupo de fieles. No es un templo, no es una religión. Son un grupo de fieles que adoran al Señor. Mis queridos hermanos. Aquí habemos una congregación, ahorita aquí hay 100 y resto de personas, por fuera hay más, y hay una congregación. Y nos congregamos aquí siempre, estamos aquí estudiando la palabra, dándole el tiempo a nuestro Dios. Y bueno, a veces predico temas de esta forma, a veces predico temas cristocéntricos, a veces se predican varios temas, pero todo relacionado con la palabra de Dios, nada de sabiduría humana, hermanos. Ahí está el hermano Freddy Chacón, que siempre está con nosotros, la hermana Omaira. Y bueno, hay que seguir adelante, hermanos. Por eso es que el Señor constituyó Dios a Moisés, no un Dios, sino le dio poder. Hermano, gracias hermano, estoy triste por la verdad que dijiste de los adventistas, saldré de ella. Hermana Reina Alcira Delgado, es bienvenida, si usted gusta. Nosotros guardamos el Shabbat también, el sábado los mandamientos y estudiamos la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tienes que aprender de esto. Lamentablemente la iglesia adventista ya ha caído de una manera horrible y saben que la misma profeta de los hermanos adventistas lo dice. Les voy a leer una cita a la hermana Reina en un libro que es adventista y tal vez lo conocen. Por eso yo siempre lo tengo aquí. Se llama Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Dice la palabra aquí en este libro, en el capítulo del fuerte pregón. Vea lo que hablan de los hermanos adventistas. Esto es un libro de ellos. Hermana Reina, ponga atención. Dice, muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. El orgullo mata esto.
En la manifestación de ese poder que es el Espíritu Santo que ilumina la tierra con su gloria, solo verán algo que en su ceguera, ¿cómo están? Ciegos. En su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. O sea, que van a resistir al Espíritu de Dios. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿A la obra de qué? Del Espíritu de Dios. Porque dicen ellos, ¿no deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Esta cita fue escrita en 1890. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, dice. Y los tales llamarán una falsa luz, a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Página 178. Eventos de los últimos días, mis queridos hermanos. La misma profeta de ustedes lo dice. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Es muy fácil. Primeramente, en el último tiempo, lo que va a constituir una iglesia es un remanente. Flor del Valle, la iglesia eres tú. Dice la palabra de Dios, vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios. Si tú eres templo del Espíritu Santo y eres de Dios, haces la voluntad de Dios. ¿Cuál? Cumplir los mandamientos de Dios, como dice el hermano Hermes Rodríguez. Seguir a Dios por donde quiera que va y por amor, hermano. No soy pastor, hermana Flor del Valle. Soy un hermano igual que usted, común y corriente, pero predica el evangelio de salvación. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y gracias siempre por participar en este live. Y la honra y la gloria sea de Dios, hermanos, para siempre, hermanos. Vamos a tener la oración por cada uno de ustedes. Dios te bendiga, Flor del Valle, y los que quieran pertenecer al grupo, me mandan el número con el código de área bien puesto, hermano. Soy de tal lugar, código de área, el número, y yo con mucho gusto, yo ahorita los agrego al grupo para que conozcan a todos los hermanos y podemos ahí conversar. Hoy, hermanos, hoy hemos estado conversando casi todo el día, para honra y gloria de Dios. Pero gracias a Dios, hermano. Para nuestro Dios es bonito que hayan apegos. Hay hermanos peruanos muy especiales aquí, hermanos de Chile, hermanos de Venezuela, hermanos de Colombia, hermanos de Estados Unidos, de México, de todo lugar, hermanos de Tailandia, de hermanos de Europa que ya nos conocemos y hemos hecho una amistad tan grande, más bonita. Y cada día, hermanos, pues estamos analizando las cosas y despertando de este letargo espiritual. Eso es lo que se trata, despertar en Cristo Jesús para hacer la voluntad del Padre. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. Les recomiendo inclinar su rostro conmigo para la oración. Maravilloso y buen Señor, te damos las gracias, Señor, porque hoy ha entrado gente diferente. Pidiéndote, Señor, que bendigas a cada una de estas personas con el don de tu presencia, Señor. Pidiendo también, Señor, que cales en cada corazón de cada uno de ellos, para que se puedan convertir a ti, que tú eres el camino, la verdad y la vida, oh Padre. Y nadie va al Padre sino por ti, oh Señor Jesús. Gracias, Señor Padre, por estar siempre, por medio de tu Santo Espíritu en estos live. Te pedimos humildemente, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y a los hermanos que ven este live también, ayúdalos en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, y cualquiera que tenga una enfermedad, que sea una enfermedad muy fuerte, Señor, rogamos en tu nombre, oh Padre, que la hagas libre de esta enfermedad a esta persona, que la ponga su mano poderosa y fuerte, Señor, sobre ella, y que ella experimente también un cambio en su vida, tanto espiritual como física. Señor maravilloso, te damos las gracias, oh Padre, por tu gracia, por tu favor inmerecido, por tu bondad, oh Padre. Y pedimos, oh Señor maravilloso, que nos ayudes a ser humildes como tú eras manso y humilde de corazón, y podamos abrir este corazón para que tú entres y cenes con nosotros, y tú con nosotros y nosotros contigo, Señor. Gracias, Señor, bendícenos y guárdanos y ayúdanos a comenzar una semana correctamente,
Ayúdanos en nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones. Y Señor, todavía no suelte los cuatro vientos, porque hay personas que apenas están empezando a conocer el Evangelio, Señor, para que nos dé tiempo, Padre Celestial, de predicar tu mensaje. Gracias, Señor. Bendice este live y a todas las personas que hay en él, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y gracias. Gracias siempre. Me estoy tomando una agüita que aquí mi esposa me preparó. Me preguntan que si ya me voy. Mujer de naciones, ya son las 7:09, hermana. Hoy he tenido un día totalmente, hermanos. En la mañana prediqué, ahora en la tarde también, pues, hermanos, es un día que es bastante pesadito, pero para honra y gloria de Dios. Gracias, hermana Raque, Dios te bendiga. A la hermana Ángela también. A todos los amigos Caday, Somaira González, Isabel Sánchez, Isis Trujillo, Basi, Irma Ramírez, Cruz, el hermano Harold. ¿De qué habló? De los 144,000. El reprise lo pongo en la plataforma YouTube. Siempre lo pongo todos los reprises para que vayan a la plataforma YouTube y se suscriban. Está en mi perfil de TikTok. Se llama Tiempo Final. Tienen un reloj de arena como azulito. Ahí está. Dígame. Dígame. Ajá. Ajá. A la muchacha Ixel. Bixel. Ahorita yo la desbloqueo, que la bloquearon. Seguramente un dedazo, pero no se preocupe, hermana Güerita Greda. Ahorita yo la desbloqueo. Cuando entro, yo la desbloqueo. No. La bloquearon por error. Ahorita yo la busco. Así que no se preocupen, hermanos. Saludos, Dios me los bendiga a todos. Gracias, Gerald, Dios te bendiga, mi querido hermano, y que el poder del Señor siempre esté con ustedes y con tu familia, con todas las personas de este live. Cuídense mucho y la honra y la gloria sea para Dios. Chao, chao, hermanos. Cuídense mucho y gracias. Gracias, hermano Gerald, por ayudarnos a llegar al objetivo, porque siempre la plataforma nos pone objetivos para llegar a un objetivo. A veces me pone un objetivo pues medio ridículo, pero bueno, ahí vamos. Bendiciones, hermana Irma, y a todos los hermanos un abrazo en el nombre de Jesús. Cuídense mucho, Elba. Hasta luego, hasta mañana si Dios así lo permite. Chao, chao. Cuídense mucho y gracias.